Bueno, como les dije, nosotros vamos a abordar matemática desde tres lugares. Desde las actividades de rutina, vamos a usar el pizarrón, actividades de rutina, actividades específicas y actividades dentro de la unidad didáctica y o proyecto. ¿Sí? Estos son los tres lugares por los cuales va a ingresar la matemática en la sala de nivel inicial. Los tres ejes que establece el diseño curricular, del cual yo le adjunté la porción que corresponde a la parte de matemáticas, si bien seguramente ustedes lo tenían, tiene que ver con sistemas de numeración y número, espacio y formas geométricas y medida. Cuando hablamos de sistema de numeración y número, nos referimos a abordar el número en todos sus aspectos, es decir, la numeración hablada y la numeración escrita. Piensen que el número, el chico lo aprende como aprende la lengua materna, es decir, primero lo escucha, luego lo dice y en realidad lo último que hace es escribirlo. Bueno, en realidad yo les voy a adjuntar para que lo tengan y cuando puedan lo lean, no va a ser objeto de trabajo particular de nuestras pocas clases, el capítulo 2 del libro Cómo enseñar matemática en el jardín. Es un libro de ingreso al conocimiento del trabajo con el área de matemática en el jardín, de fácil lectura, muy amena, que ustedes van a poder comprenderlo sin mayores dificultades. ¿En qué cuestiones hacemos hincapié con el tema de número? Una cuestión fundamental es la diferencia entre contar y recitar. Muchas veces ustedes escucharán que alguien dice, fulanito sabe contar hasta 10. Y en realidad no es que sabe contar, o sea, repite una serie de palabras de forma ordenada. Contar implica tomar una colección de elementos y decir cuántos hay. Es decir, es una acción diferente de recitar. El recitado a veces aparece como una sucesión de palabras, como una cadena incortable. Si el chico repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 como una solución de continuidad, pero no le está asignando a cada objeto una palabra número. Es decir, contar implica otras cuestiones. Contar implica poder decir, si yo le doy un grupo, un conjunto de 6 tapitas, que él pueda contar y a la pregunta de cuántos hay, me pueda contestar hay 6. ¿Sí? La idea del conteo, para poder contar hay que disponer de una serie de principios que son conocidos como los principios de Hellman y Galistel. Básicamente son 3, que es el principio de correspondencia, es decir, que yo le corresponda a cada objeto una palabra número, al primer objeto que tomo la palabra 1, al segundo objeto la palabra 2 y así sucesivamente. El principio de indiferencia de orden, es decir, que yo me dé cuenta que no importa esa colección de objetos por el cual empiece a contarla, o si empiezo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre y cuando no cuente 2 veces el mismo objeto y no deje alguno sin contar. Ese es el principio de indiferencia de orden. Y el tercer principio, que es el más importante, es el principio de cardinalidad, que es el último que se adquiere. El principio de cardinalidad implica que si yo le di una colección de 6 objetos ante la pregunta de cuántos hay,
el chico me responda hay 6 y no que me responda hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si me responde directamente hay 6, quiere decir que comprendió que esa última palabra número contiene a las anteriores. Quiere decir que el 6 contiene el 5, al 4, al 3, al 2 y al 1. Esa es la idea que hay que construir, que ustedes tienen que tener en claro de la diferencia entre recitar y contar. Recitar implica decir una palabra, una serie de palabras en un cierto orden. Si bien es cierto que nosotros ponemos el acento en, digamos, la construcción de el número como memoria de la cantidad, que nos permite decir cuántos hay, el número como memoria de la posición, que nos permite determinar el orden, como para cuando uno le pide andá y tráeme la caja que está en el primer estante, pueda hacerlo, o la caja que está en el tercer lugar, pueda hacerlo, es decir, las relaciones de orden, y el número para calcular, es decir, el número para poder operar, el número como herramienta para operar. Piensen que en el nivel inicial se hacen sencillos cálculos de suma y de resta, y además que se construyen ciertas nociones acerca del sistema de numeración. ¿Qué nociones? Hay evidencia por investigaciones que se han hecho que los niños reconocen, si bien son números que no pueden escribir y que no pueden comprender y que no pueden mencionar, si yo le muestro un número de 3 cifras, por ejemplo 325, y otro número que tiene 2 cifras, por ejemplo el 14, en general los niños responden que este seguro que es más grande que este porque tiene más números. Es decir, hay saberes que se construyen respecto del sistema de numeración de forma bastante intuitiva. Lo mismo que se ha podido constatar por investigaciones que puestos ante dos números que tienen la misma cantidad de cifras, por ejemplo 57 y 23, los chicos terminan diciendo que este es más grande que este porque el 5 viene después que el 2 en la banda numérica y el primero es el que manda. Y que puestos ante números que pertenecen a la misma decena, los chicos, para darse cuenta de cuál es más grande, una idea que construyen es que yo tengo que mirar si el primero es igual al segundo y el que está más lejos en la banda numérica es más grande. Y ahí vamos al otro tema importante. ¿Cuáles son aquellos portadores numéricos que nosotros tenemos normalmente en las salas? El primero, el más frecuente, es la banda numérica, que empieza en el 1, no en el 0, si bien nuestro sistema de numeración decimal tiene 10 dígitos que van del 0 al 9. También van a encontrar que la banda numérica se va extendiendo en general hasta el 30 o el 31, que tiene que ver con la cantidad de chicos que puede haber en la sala, con la cantidad de días que tiene un mes, porque el otro elemento que incluimos en la sala es el calendario, un calendario mensual para registrar la fecha, para además empezar paulatinamente a trabajar ciertas cuestiones que tienen que ver con la noción de tiempo, para contar cuántos días faltan para que festejemos los cumpleaños, para definir, por ejemplo, cuántos días faltan para que hagamos determinada salida. Es decir, la banda numérica, el calendario, van a encontrar otro tipo de portadores como la tabla numérica que suele estar en las salas de 5, que es una tabla que está diagramada de esta forma, que contiene los números del 0 al 100. La banda es horizontal y arranca en el 1 y así sucesivamente. Se aconseja que no se dibuje la cantidad de elementos porque eso lleva a confusión, porque es prácticamente imposible de contar desde el lugar donde está un chico. La banda numérica viene a jugar el mismo papel que el abecedario en la sala. La tabla numérica está armada de esta forma. A veces el 0 lo ponen, a veces no. Es decir, yo tengo en cada columna las unidades y aquí las
decenas y completo la tabla hasta llegar al número 100. Esta forma de presentarla con agrupaciones de 10 en 10 me permite construir ciertos saberes acerca del sistema de numeración. Por ejemplo, que esta es la familia de los 10, que esta es la familia de los 20, la de los 30, los 40 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Hay ciertas cuestiones con la numeración hablada que no acompañan la numeración escrita. Es decir, los números hasta el 15 son totalmente irregulares y la realidad es que básicamente se aprenden de memoria. Van a observar ustedes que hay experiencias que hablan, bueno, de que los chicos al nombrar el 11 le dicen el 10 y 1 porque toman la regla de formación de la decena, cuando los números son regulares realmente a partir del 16, que se forman con el 10 y el 6. Además, ¿qué pasa con la tercera decena, es decir, la de los 20? Genera confusión muchas veces porque el número que está delante nosotros lo conocemos como 2 y acá cambia su forma de llamarse, es decir, lo leemos como 20 a pesar que empieza con el 2. El 3, el 4, la familia de los 30 y de los 40 es más simple porque el primer número para la decena tiene que ver con cómo sonoramente nosotros llamamos al 3, los 30, los 40, y después la otra regularidad que los chicos observan es que en esta columna siempre tenemos el 10 con el 1 aparece con el 2, con el 3 y así sucesivamente. Se empiezan a observar ciertas regularidades del sistema de numeración. Por eso es un elemento que se incluye como portador numérico que ayuda a ampliar el repertorio numérico y que ayuda a comprender y a construir ciertas cuestiones de regularidad, de organización de 10 en 10 que tiene nuestro sistema de numeración decimal. Por eso es un elemento que también aparece sobre todo en las aulas de 5 años y que ayuda mucho a construir ciertas nociones acerca del número y de nuestro sistema de numeración. Bueno, estas son las cuestiones mínimas básicas para tener en cuenta respecto del bloque de número. Nosotros en estas pocas clases nos vamos a abocar al bloque de espacio y geometría. Así que en el próximo video vamos a comenzar a hablar de qué pasa con el espacio y la geometría.